¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de nutrición en Excel. En este video les voy a enseñar cómo podemos realizar este documento en Excel que nos permite ir calculando los macronutrientes, así como también visualizando los alimentos que componen algún platillo en específico. Entonces nosotros podemos ir registrando diferentes platillos. Por ejemplo, aquí yo he registrado, si seleccionamos esta lista desplegable, he registrado 3 platillos. Como vemos, enchiladas rojas, huevos con chorizo y licuado de plátano, el cual nosotros podemos visualizar cada uno de estos. Por ejemplo, si queremos ver cuánto es de macronutrientes, así como también qué alimentos corresponde a este platillo, entonces seleccionando enchiladas rojas, seleccionando este botón, como vemos aquí el alimento cambia, así como también los alimentos que corresponden a ese platillo. Como vemos aquí, enchiladas rojas, 4 piezas de chile chilaca, que equivale a 2 equivalentes de verdura, una pieza de chile poblano, que son 2 equivalentes de verdura, una cucharadita de ajo, 2 equivalentes de alimentos libres en energía, una cucharadita de orégano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos aquí, se muestra el alimento, así como también los equivalentes según la categoría del alimento que hace referencia a ese platillo. De igual manera, en la parte derecha se puede visualizar los macronutrientes, el cual este platillo presenta 61% de carbohidratos, 21% de lípidos y 18% de proteínas, así como también corresponde a 545 kilocalorías. Nosotros podemos visualizar otro alimento, por ejemplo, huevo con chorizo, buscar, y como vemos aquí en la parte inferior se muestra qué alimentos corresponden a ese platillo. Entonces aquí se muestran los macronutrientes y en la parte inferior derecha se muestran las calorías. Nosotros podemos ir registrando algún platillo. Por ejemplo, vamos a poner licuado de papaya, y vamos a agregarle arándanos frescos. Bueno, como vemos aquí no se muestra nada debido a que este licuado de papaya no se encuentra en la base de datos. Entonces, por ejemplo, a arándanos frescos queremos agregarle un equivalente, guardar. Vamos a agregarle también papaya. Entonces ponemos papaya hawaiana, ponemos 1.5 equivalentes enter. Como vemos aquí se muestra las características nutricionales, ponemos guardar y aquí se va agregando y aquí se va calculando. Vamos a poner, aquí en alimento vamos a poner leche descremada. Vamos a poner un equivalente que hace referencia a una taza, guardar, y como vemos aquí se va concatenando sus valores. Media taza de arándanos, que equivale a un equivalente de frutas, 3/4 pieza pequeña de papaya hawaiana, que equivale a una taza y media, a un equivalente y medio de frutas, y una taza de leche descremada, que equivale a un equivalente de leche descremada. Aquí se muestran los macros y las calorías. Entonces, si quieres saber cómo se realiza este documento en Excel, el cual es muy valioso al momento de querer calcular la composición de alguna dieta, de algún platillo, así como también realizar nuestros propios platillos, quédate a ver este video. Ok, lo primero que tenemos que realizar es descargar este documento, que es el SMAI. Se lo voy a dejar aquí en la descripción, y una vez descargado se les tiene que abrir este libro. Vamos a abrir una hoja nueva seleccionando este signo de más de la parte inferior, y aquí es donde vamos a realizar el registro. Entonces vamos a darle un nombre, clic derecho, vamos a cambiar nombre y vamos a ponerle entonces el nombre registro, ok. Vamos a ponerlo, escribirlo bien, registro, y enter, ok. Entonces, los elementos que ocupamos para realizar el registro primeramente es el nombre del platillo. Entonces aquí vamos a poner platillo en la columna B de esta hoja en Excel, enter. Posteriormente nosotros vamos a seleccionar los alimentos que corresponden a ese platillo. Entonces, platillo, alimento. En la celda B5, aquí es donde vamos a poner las características nutricionales del alimento. Entonces, primeramente ocupamos que se nos muestren los equivalentes, ¿ok? ¿Cuántos equivalentes queremos calcular? Entonces ponemos equivalentes, y posteriormente necesitamos las proteínas, la unidad, el peso bruto, el peso neto, carbohidratos, etcétera, etcétera. Es decir, las características nutricionales. Entonces, para eso nos vamos a ir al SMAI, a la base de datos, y tenemos que seleccionar estos encabezados desde categoría hasta fibra. Control C, nos vamos de nuevo a registro. Clic derecho, nos vamos a pegado especial, seleccionamos valores, transponer y aceptar. Entonces aquí ya tenemos las características nutricionales que queremos que se muestren del alimento que nosotros seleccionemos, así como también sus equivalentes. Entonces, para eso vamos a hacer uso de la función buscar V y coincidir, pero primero queremos que se nos muestre aquí una lista desplegable para que nosotros podamos escoger qué alimento queremos encontrar en el SMAI, ¿ok? Entonces, para eso nos vamos a situar aquí en la celda C3 referente a alimento. Nos vamos a ir a datos, y aquí en la sección herramienta de datos tenemos que seleccionar validación de datos. Entonces
en permitir ponemos lista y en origen nos vamos a ir al SMAI, a la base de datos, y tenemos que seleccionar esta primera celda que hace referencia a la A2, es decir, de la columna alimentos, y en nuestro teclado tenemos que seleccionar Control Shift tecla hacia abajo y como vemos se seleccionan todos los alimentos encontrados en esa columna. Antes de seleccionar aceptar tenemos que copiar esto, ya que posteriormente lo vamos a utilizar, Control C y ahora sí aceptar. Como vemos se muestra una lista desplegable en el cual nosotros si la desplegamos se muestra aquí todos los alimentos. Ahora nosotros podemos elegir el alimento que nosotros deseemos simplemente buscándolo, sin embargo nosotros queremos que se muestre aquí un cuadro en el cual poniendo las letras de un alimento se nos muestra el alimento que presenta una mayor coincidencia. Entonces para eso vamos a hacer uso del programador o también puede venir como desarrollador. En caso de que no les aparezca simplemente dan clic derecho en cualquier parte en la parte superior, personalizar la cinta de opciones y aquí tienen que seleccionar la casilla programador o también puede venir como desarrollador. Una vez seleccionado, seleccionan aceptar y listo, ok, ya les tiene que aparecer el programador o desarrollador. Ahora, nos vamos a ir a la sección de controles y vamos a insertar, aquí en la segunda sección dice controles ActiveX y tenemos que seleccionar esta segunda opción que dice cuadro combinado. Y tenemos que dibujar el rectángulo el cual queremos que abarque todo eso que nosotros vamos a escribir y que se muestre ese alimento, ok. Una vez dibujado ese rectángulo nos vamos a ir de nuevo a la sección de controles en la pestaña programador, propiedades y nos vamos a enfocar en esta linking cell, ¿ok? Aquí vamos a poner en qué celda se encuentra donde hemos realizado la lista desplegable, que en este caso es la celda C3, ¿ok? Entonces ponemos C3 y aquí en List Field Range tenemos que poner lo que hemos copiado anteriormente, que es el rango el cual se encuentran los alimentos dentro de la base de datos, es decir, del SMAI. Entonces una vez puesto estos dos valores C3 y lo que hemos copiado, seleccionamos la crucecita, nos vamos de nuevo a la sección de controles y deseleccionamos donde dice modo diseño. Ahora sí nosotros podemos buscar cualquier alimento encontrado en el SMAI, simplemente poniendo por ejemplo pechuga y como vemos se va realizando un autocompletado según el que presenta una mayor coincidencia. Entonces aquí dice pecho de res, pero nosotros queremos por ejemplo pechuga de pavo, pero queremos de pollo y aquí se muestra el alimento que presenta una mayor coincidencia. De igual manera nosotros también podemos desplegar esta lista y seleccionarlo manualmente. Entonces pechuga de pollo sin piel molida cruda. Ahora queremos que se nos muestre la categoría de este alimento, cantidad, unidad, peso bruto, peso neto, etcétera, etcétera, del alimento que nosotros pongamos en esta casilla. Entonces para eso vamos a hacer uso ahora sí de la función buscar v y coincidir. Nos vamos aquí primeramente a categoría, vamos a poner signo igual y vamos a utilizar primero la función buscar v, abrimos paréntesis y nos pide el valor buscado. ¿Qué queremos buscar? Lo que queremos buscar se encuentra en la casilla C3, es decir, el alimento. Vamos a seleccionar F4 de nuestro teclado para anclar esa celda. Como vemos aquí se muestra signo de pesos antes de la letra y antes del número. Ponemos coma, ahora nos pide la matriz de la tabla, es decir, dónde lo vamos a buscar. Nos vamos a ir a la base de datos y primeramente nos vamos a ir a la parte superior y tenemos que seleccionar todos los datos encontrados en esta tabla. Entonces seleccionamos aquí desde la casilla A2 hasta la última columna, Control Shift tecla hacia abajo en nuestro teclado y como vemos se seleccionan todos los datos contenidos en esta tabla. Ponemos coma y ahora vamos a llamar la función coincidir para poder situarnos en una columna en específico. Entonces ponemos coincidir, abrimos paréntesis y nos pide el valor buscado. Nos vamos a ir de nuevo a la hoja de registro y el valor buscado va a ser ¿no? Categoría. Ponemos coma, ahora nos pide la matriz buscada, es decir, dónde se va a buscar. Nos vamos a ir de nuevo al SMAI, a la parte superior y tenemos que seleccionar todos los encabezados, ok. Coma, queremos una coincidencia exacta, ponemos un 0, cerramos paréntesis, coma y ponemos falso, es decir, una coincidencia exacta, cerramos paréntesis de nuevo y enter. Como vemos aquí ya se nos muestra alimentos de origen animal muy bajos en grasa. Ahora, para que esta misma fórmula se pueda situar en cada una de estas filas, primeramente tenemos que anclar ciertas celdas tal como lo hicimos en esta primera, seleccionando en nuestro teclado la tecla F4. Entonces esta otra celda es la que queremos anclar, F4, que hace referencia a la columna, no la queremos anclar porque queremos que al momento de que registremos la fórmula queremos que también vaya cambiando este valor. Entonces que hace referencia al encabezado del SMAI, también F4 y enter, ok. Entonces ahora sí nosotros podemos situarnos en la parte inferior derecha y arrastrar hacia abajo.
Y como vemos ya se muestra aquí los valores según el alimento. Entonces alimento de origen animal, muy bajo en grasa, cantidad 30 gramos, peso bruto 30 gramos, 34 kilocalorías, proteínas 7 gramos, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora nosotros queremos que se calcule a partir de los equivalentes que nosotros seleccionemos en esta celda que dice equivalentes. Entonces para eso simplemente tenemos que multiplicar eso que acabamos de poner poniendo un par de paréntesis al inicio y al final, y eso multiplicado por esta celda que es la celda C5, donde nosotros vamos a poner el número de equivalentes, ¿ok? F4 porque queremos aclarar esa celda, no queremos que se mueva, a aceptar, y ahora sí arrastramos hacia abajo, ¿ok? Aquí nos parece un error porque este es la unidad, es decir, no es número y por lo tanto no se puede multiplicar por nada, ¿ok? Entonces vamos a eliminar esto que acabamos de escribir, enter, y como vemos ya se muestra aquí el gramos. Vamos a centrar estos valores, inicio, y en equivalentes, por ejemplo, si ponemos 5 equivalentes, se nos va a calcular 5 equivalentes de este alimento. Si cambiamos de alimento, por ejemplo, queremos calcular de manzana, aquí viene que es categoría frutas, vamos a poner un equivalente y como vemos cambia estas características nutricionales, ¿ok? Ahora vamos a acercar un poco esto, vamos a dar un poco de formato, inicio, nos vamos a todos los bordes, vamos a cambiar de color estos etiquetas, vamos a ponerle un color azul, en negritas y listo, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es que estos datos que nosotros vayamos guardando se vayan almacenando en una base de datos. Entonces vamos a abrir otra hoja seleccionando aquí el signo de más de nuevo, y vamos a darle otro nombre, cambiar nombre, y vamos a darle nombre de registro y bajo alimentos, ¿ok? Vamos a poner registro bajo alimentos, que es donde se va a mostrar todos los alimentos con su nombre, es decir, con su platillo en una tabla. Y ahora tenemos que escribir las columnas. Para eso nos vamos a ir de nuevo a registro y vamos a seleccionar estas etiquetas, y manteniendo la tecla control de nuestro teclado tenemos que seleccionar el resto de etiquetas. Control C, nos vamos a la nueva hoja que hemos generado, nos vamos a situar en la columna B de esta hoja, clic derecho y nos vamos a pegado especial. Entonces aquí tenemos que seleccionar valores, transponer y aceptar. Como vemos aquí se muestra ya los encabezados, el cual se van a ir almacenando los datos que nosotros vayamos seleccionando, ¿ok? Entonces en nuestro teclado seleccionamos control T para poder crear una tabla a partir de estos valores, y tenemos que seleccionar aquí donde dice la tabla tiene encabezados y aceptar. Vamos a situarnos en la primera fila de esta tabla, clic derecho, insertar, para que se inserte una nueva fila dentro de esta tabla. Ahora sí nosotros podemos grabar una macro, el cual nos permita que estos datos se vayan almacenando dentro de esta base de datos. Entonces para eso nos vamos a ir, primeramente vamos a insertar una ilustración, una forma, para darle esa función de guardar, ¿ok? Entonces vamos a insertarlo aquí, vamos a bajar un poco esto y vamos a ponerlo aquí, y este es guardar, ¿ok? Entonces cada vez que nosotros queramos guardar un alimento, un elemento de un platillo dentro de la base de datos, tenemos que seleccionar este botón, el cual le vamos a dar esa macro, y estos valores se van a ir guardando dentro de esta tabla, ok, nos vamos a programador, y aquí en la sección código tenemos que seleccionar Visual Basic. Entonces tenemos que insertar un nuevo módulo, nos vamos a la pestaña insertar y aquí dice módulo, y como vemos se abre una nueva carpeta, módulos, módulo 1, hacemos doble clic y es aquí donde vamos a poner la macro que queremos que realice esa tarea, es decir, de agarrar los elementos encontrados en el registro y mandarlos a la base de datos. Entonces primeramente vamos a darle un nombre a esa macro. Entonces empezamos con sub, y el nombre que va a ser, vamos a ponerle guardar-datos, abrimos, cerramos paréntesis y enter, ok. Entonces como vemos automáticamente aquí se nos muestra en sub. Entonces dentro de estos dos renglones nosotros vamos a poner la macro que queremos que se ejecute, ok. Primeramente tenemos que situarnos en la hoja de registro, que es donde vamos nosotros a copiar los valores para pegarlo en la base de datos. Vamos a ver aquí en el libro, entonces aquí ven en registro, vamos a copiar estos valores y lo vamos a pegar en registro-alimentos. Primeramente tenemos que tener en cuenta cuáles son las celdas que queremos copiar. Entonces son las celdas C2, C3, C5 a la C15, ok. Entonces nos vamos a Visual Basic y teniendo esos datos, primeramente vamos a situarnos en la hoja. Entonces ponemos hojas, sheets,
Pues abrimos paréntesis, abrimos comillas y tenemos que poner cómo se llama esa hoja. Se llama registro, entre comillas, cerramos paréntesis, .select, es decir, que se sitúe en esa hoja, que es donde nosotros vamos a copiar esos elementos. Ahora, ¿cuáles son el rango de celdas que nosotros queremos copiar? Entonces ponemos range, abrimos paréntesis y entre comillas ponemos el rango. Entonces dijimos que es de la C2, C3, cerramos con comillas, ponemos coma y desde la C5 a la C15. Vamos a corroborar yéndonos al libro, C5 a la C15, ¿ok? Entonces regresamos al Visual Basic, entonces ponemos entre comillas, bueno, la comilla se pone al final, entonces ponemos coma, C5, C15, cerramos con comillas, cerramos con paréntesis, .select, es decir, vamos a seleccionar esas celdas que hemos puesto, ok, enter. Entonces brevemente nos vamos a situar primero en la hoja de registro, luego vamos a seleccionar desde la celda C2 a la C3 y C5 a la C15, que es donde se van a encontrar los valores que queremos copiar, y los seleccionamos con este que hemos escrito al final, .select, ponemos enter. Ahora queremos copiarlo, entonces ponemos selection.copy, ok, enter, y ya tenemos copiado los elementos que queremos pegar, ok. Vamos a dar otra vez enter para que se encuentre separado, y ahora nos vamos a situar en la hoja donde lo queremos pegar. Vamos a ver en el libro y la hoja se llama registro-alimentos. Entonces nos vamos a ir de nuevo a Visual Basic y vamos a poner hoja en inglés, paréntesis, comillas, y cómo se llama la hoja donde le queremos pegar, registro-alimentos. Tenemos que ponerlo tal cual como lo hemos escrito, respetando mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver de nuevo, registro-alimentos, todo se encuentra en minúscula. Entonces ponemos registro-alimentos, cerramos con comillas, paréntesis, .select, enter. Vamos a regresar al libro de Excel. Lo que queremos es que estos valores se vayan almacenando en la parte inferior de la tabla, es decir, no queremos que se ponga un elemento aquí, bueno, un alimento aquí en la primera fila, luego el segundo alimento tome el primer lugar de esta tabla, sino que tome el último lugar, es decir, primer alimento, luego segundo alimento, tercer alimento, es decir, se vayan hacia abajo según el orden que nosotros vayamos seleccionando esos alimentos. Entonces nos vamos de nuevo a Visual Basic y tenemos que poner, entonces vamos a crear una variable, se va a llamar último, ok, ponemos signo igual y ahora vamos a poner active hoja, es decir, la hoja activa, .cells rows.count, vamos a poner b, esto debido a que en la base de datos donde nosotros vamos a almacenar los valores, vamos a ver, se encuentra en la columna B, como vemos aquí. Entonces regresamos al Visual Basic, cerramos paréntesis, .end, abrimos paréntesis, xlup, cerramos, .row y vamos a ponerle más 1, ok, más 1, ok. Entonces brevemente lo que va a hacer esto que acabamos de escribir es, nos vamos a ir al libro, es decir, lo que va a hacer es, va a irse hacia la última fila de esta hoja y posteriormente se va a ir hacia la parte superior y va a situarse en la fila donde se encuentra el último elemento, es decir, en este caso es la fila B3, es en la fila 3, y al final le hemos puesto un más 1. Entonces lo que va a hacer es que más 1 es la fila 4. Entonces es aquí donde se va a almacenar lo que hemos copiado. Vamos de nuevo a Visual Basic y vamos a poner rango, abrimos paréntesis, B, que hace referencia a la columna. Vamos a poner y vamos a llamar a la variable que hemos creado, que es último. Entonces ponemos último, cerramos paréntesis, .select, es decir, los vamos a situar en esa fila, enter, y ahora lo vamos a pegar, lo que hemos copiado. Entonces ponemos selection.paste special, es decir, un pegado especial, paste, pegado, dos puntos, signo igual, xl paste, valor, es decir, vamos a pegar valores, operación, vamos a poner operación, dos puntos, signo igual, xl non, skip blanks, debido a que lo que hemos copiado anteriormente, que se muestra aquí en rango en esta fila, hay un espacio, entonces vamos a poner skip blank, es decir, saltar blancos, espacio, guión bajo, vamos a poner un enter, dos puntos, igual a falso, ok.
poner falso, coma, transpose, es decir, transponer. Esto debido a lo que a que los valores que hemos copiado se encuentran verticales y lo queremos pegar horizontalmente, entonces lo queremos transponer. Entonces ponemos transpose, dos puntos sin uno igual, y vamos a poner true y enter, ok. Ahora ya tenemos esto, ¿no? Se va a copiar, se va a pegar en la base de datos. Ahora queremos regresar de nuevo a la hoja de registro para poder registrar más alimentos. Entonces vamos a seleccionar enter, retroceso, y aquí vamos a escribir para podernos situar en la hoja de registro. Entonces ponemos de nuevo hoja, abrimos paréntesis, comillas, y vamos a poner cómo se llama la hoja donde queremos regresar, registro. Aquí se me fue una S, vamos a poner registro, cerramos con comillas, paréntesis, punto select, enter. Y ahora ya hemos regresado a la hoja de registro, pero vamos a seguir a la hoja, al libro. Una vez que hemos copiado y pegado dentro de la base de datos, aquí se va a mantener copiados estos valores. Entonces nosotros queremos que se copie otra celda, el cual no se va a notar, ya que da una mala imagen el tener seleccionado como copiado estas celdas al momento de que nosotros hayamos pasado estos valores dentro de la base de datos. Entonces nos vamos a ir de nuevo a Visual Basic y vamos a poner un rango, una celda, abrimos paréntesis, entre comillas ponemos por ejemplo E10, ok, o vamos a poner una celda que no se vea dentro del libro, vamos a poner E28, ok. Entonces E40 vamos a poner. Entonces vamos a Visual Basic, vamos a poner aquí 40 comillas, cerramos paréntesis, punto select, enter, selection punto copy, enter, y listo, ok. Entonces ya tenemos esta macro grabada, que es guardar datos. Vamos a seleccionar guardar, pero antes tenemos que guardar este documento en un tipo habilitado para macros para que podamos utilizar las macros, ok. Entonces antes nos tenemos que ir a archivo, vamos a ir a guardar como este PC, y aquí vamos a darle un nombre, vamos a ponerle registro-de-platillos, y en tipo tenemos que seleccionar libro de Excel habilitado para macros y guardar, ok. Entonces aceptar, y ahora sí nos vamos de nuevo a Visual Basic y nosotros podemos guardar esta macro seleccionando aquí. Esto no les tiene que aparecer a ustedes, poner aceptar en caso de que les aparezca. Y ahora sí, aquí hemos creado este botón, ok, el cual habíamos mencionado que es el botón que le vamos a dar a esa macro. Entonces clic derecho, nos vamos a asignar macro, y como vemos aquí viene guardar-datos, que es la macro que acabamos de escribir. Entonces doble clic, y ahora cada vez que nosotros seleccionemos este botón, estos se va a ir guardando dentro de esta base de datos. Vamos a ver, vamos a poner un nombre a este platillo, vamos a poner por ejemplo huevo o cualquier otro platillo, ¿okay? Solamente es de ejemplo. Guardar. Bueno, como vemos nos sitúa en esta parte porque nosotros al final le hemos puesto que se copie esta celda para que no se mantenga seleccionado estos valores. Entonces vamos a ir a registro de alimentos y como vemos aquí se encuentra, ¿ok? Vamos a eliminar esta primera fila, y ahora sí vamos de nuevo guardar, vamos a ver registro de alimentos, y como vemos se va situando en la parte inferior. Ahora vamos a arreglar eso, que cada vez que seleccionamos guardar se muestra hasta abajo aquí, debido a que hemos puesto como selección esta celda, ok. Entonces nos vamos a Visual Basic de nuevo, no sé si lo he cerrado, bueno, aquí lo tengo abierto, y en lugar de 40 vamos a ponerlo G8, ok. Vamos a ponerlo aquí, Visual Basic, nos vamos a esta parte, vamos a poner G8, y ahora sí vamos a guardar, aceptar, y vamos a poner otro alimento, ok. Vamos a poner pues huevo, ¿no? Huevo fresco, vamos a poner dos equivalentes y guardar, ok. Como vemos ya se sitúa aquí, nos vamos a ir a registro de alimentos, y como vemos el huevo fresco que hemos puesto es la que se encuentra como último valor en la última fila dentro de esta tabla, ok. Nos vamos a registro de nuevo, y entonces ya tenemos realizada esta macro que nos permite ir pasando estos valores dentro de esta base de datos. Ahora nosotros queremos que según el platillo que nosotros vayamos guardando, es decir, en este caso platillo huevo,
queremos que se muestren aquí los ingredientes de ese platillo conforme vayamos guardando, o si queremos consultar ese alimento, queremos que aquí se muestre cuáles son los alimentos que corresponden a ese platillo, ¿ok? Entonces primeramente vamos a seleccionar estas celdas, nos vamos a ir a inicio y tenemos que combinar estas celdas. Entonces aquí es donde se va a escribir todos esos elementos dentro de ese platillo, pero primero nos vamos a ir a registro de alimentos y aquí vamos a crear otra nueva columna, ¿ok? Esta columna se va a llamar concatenado. Entonces enter, y aquí simplemente tenemos que poner un concatenado de ciertas filas, es decir, de ciertos elementos, el cual por ejemplo queremos que diga por ejemplo una pieza de manzana y entre paréntesis un equivalente de fruta. Entonces simplemente vamos a poner signo igual y tenemos que seleccionar aquellos valores que nosotros queremos que se vayan juntando, ¿ok? Entonces hemos dicho que queremos que se muestre por ejemplo una manzana, ¿ok? Entonces seleccionamos primero la cantidad, ponemos y, ponemos un espacio con comillas, un espacio, comillas, ponemos y de nuevo y seleccionamos una pieza y, comillas, espacio, de, espacio, vamos a ponerlo con minúsculas, espacio, comillas y manzana, ¿ok? Entonces seleccionamos el alimento. Si nosotros seleccionamos aceptar, como vemos aquí se muestra una pieza de manzana, una pieza de manzana, dos piezas de huevo fresco. Entonces ya tenemos listo eso. Ahora queremos que se muestre entre paréntesis cuántos equivalentes son de qué categoría. Entonces volvemos a la fórmula, vamos a poner y, entre comillas, ponemos espacio, abrimos paréntesis, cerramos con comillas y vamos a poner el número de equivalentes. Entonces seleccionamos esta celda que hace referencia a la columna de equivalentes 1 de frutas, ok. Entonces y abrimos comillas, espacio, de, espacio, cerramos con comillas y frutas, y finalmente cerramos con paréntesis poniendo y, entre comillas, cerramos con un paréntesis y una coma y espacio, y finalmente terminamos con otra comilla, ok, y aceptar. Entonces aquí vemos, si agrandamos esto, viene una pieza de manzana, uno de frutas, una pieza de manzana que es igual, dos piezas de huevo fresco, dos equivalentes de alimentos de origen animal moderados en grasa. Lo que tenemos que realizar ahora es irnos de nuevo al registro, y es aquí donde queremos concatenar esos alimentos según el platillo que nosotros vayamos escribiendo o creando, ok. Entonces ponemos signo igual, llamamos a la función concat, abrimos paréntesis y ahora vamos a utilizar la función si, abrimos paréntesis y la prueba lógica. La prueba lógica va a ser tabla 1, abrimos, es decir, el nombre de la tabla, es decir, donde se van a almacenar los datos, abrimos corchete y vamos a seleccionar platillo. Cerramos con corchetes, y si esto es igual al platillo que estamos creando o que se encuentra en esta celda, que es la C2, ponemos coma, valor si es verdadero, vamos a llamar de nuevo la tabla 1 y entre corchetes queremos que se muestre el concatenado, que es la columna que acabamos de crear. Doble clic y como vemos aquí viene tabla 1, concatenado, cerramos con corchetes, ponemos coma, valor si es falso, es decir, si no se encuentra un espacio vacío, es decir, dos dobles comillas, cerramos con 1, dos paréntesis y enter. Como vemos aquí se muestran los alimentos. Entonces vamos a dar clic derecho, nos vamos a ir a formato de celdas y nos vamos a ajustar texto en la pestaña alineación y aceptar, y como vemos aquí se muestra una pieza de manzana, un equivalente de frutas, dos piezas de huevo fresco, dos equivalentes de alimentos de origen animal moderados en grasa. Entonces, como vemos, si nosotros vamos a ir registrando más alimentos, por ejemplo vamos a poner plátano, vamos a poner guardar, automáticamente aquí se nos muestra el alimento que hace referencia a ese platillo que estamos creando. Vamos a centrar esto y listo, ok. Entonces ya tenemos aquí los valores concatenados de los alimentos que nosotros vamos registrando. Ahora vamos a crear otro nuevo platillo. Vamos a poner, por ejemplo, enchiladas rojas, ok. Entonces, ¿qué lleva una enchilada roja? Ok. Como vemos aquí ya se muestra 0 porque ya no encuentra esto que acabamos de escribir, es este platillo enchiladas rojas dentro de esta base de datos. Entonces nos vamos a ir a registro. Entonces, ¿qué incluye enchiladas rojas? Primeramente vamos a poner chile chilac, ok. Como vemos aquí viene, vamos a poner un equivalente, dos equivalentes vamos a poner, ok. Como vemos son 4 unidades. Vamos a poner guardar y como vemos aquí se encuentra el primer elemento dentro de este platillo. Ahora vamos a poner chile poblano. Aquí vamos a poner 3 equivalentes, guardar, y como vemos se van concatenando esos valores, ok. Entonces si nos vamos al registro de alimentos, aquí viene platillo, el huevo es el primer platillo que hemos creado,
Y segundo viene enchiladas rojas, ok. Como vemos aquí, viene enchiladas rojas, se muestra aquí los elementos. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el platillo anterior, huevo, como vemos aquí se muestran los alimentos que hace referencia a ese platillo. Este video lo vamos a dejar hasta aquí para que no se haga tan largo, y en el video siguiente lo que vamos a realizar es que se despliegue aquí una lista en la cual se muestre los platillos que hemos creado para poderlo buscar fácilmente y poderlo que se nos muestre aquí todos los alimentos que corresponde a ese platillo.